vamos a empezar a... Hola, hola, buenas noches. Sesión de lo que la universidad no nos enseña. Estábamos aquí Hola, hablando ¿cómo un poco están? del estilo de cada terapeuta. Continúa. ¿Cómo están todos ustedes? Comenzando el día de hoy como con lo que hablamos hace un rato antes de entrar a esta sesión. Y me parece increíble porque el tema que vamos a tocar es el tema que con anterioridad estuvimos trabajando, que todo va junto con pegado, ¿no? Que desde que Edwin empezó a trabajar este proceso, todo va junto con pegado. Mira, hablábamos de los temperamentos antes de que Edwin comenzara con el proceso y después de los temperamentos hablábamos de los eneatipos, ¿no? Eneantipos. Sí, tips. Entonces, también son parte de los temperamentos, obviamente, es parte de cómo nace nuestra personalidad y es parte de cómo estamos. Me quedaba muy claro la semana pasada con este Edwin, una maravillosa mentoría que nos dio. Me quedaba muy claro que hay personas con las que la neta no nos llevamos bien. ¿Cierto? O sea, recordemos que ni René Descartes tenía la verdad absoluta. Así que vamos a trabajar desde este proceso. No me llevo muy bien con ciertas personas, pero vamos a tocar el tema que acaba de decir Janet. O sea, Janet y yo somos contrarios. Yo soy el yin y ella es el yang. Yo soy aceite y ella es agua, pero ¿cómo logramos llevarnos de cierta manera increíble ella y yo? E inclusive no nada más llevarnos para este trabajo, sino inclusive ser amigos. Y ser Porque ni siquiera, terapeuta uno del otro. exacto, ni siquiera tiene que ver con una situación de me siento mal. Hace unas semanas, hace unos meses, tuve una sesión con uno de mis compañeros de este proceso y entonces me porté un poco hijo de la fregada como yo soy, ¿no? Porque mi compañero pues no salía del espacio del victimismo. Entonces, nosotros ya como terapeutas o como gente que estamos dentro de este espacio, pues las palabras dulces no nos van a funcionar, compañeros. O sea, eso es lo único que quiero que me entiendan. Nosotros ya, un Omar, un Mauricio, un David, un Alejandro Cepeda, una Sonia, ya gente que hemos estado en contacto del trabajo de las personas. Nuestro proceso no nos va a funcionar con las palabras dulces, para que me entiendan. No vamos a poder vivir desde claro, yo me hizo tanto daño mi mamá, a ver, me hizo daño hasta los 8 años y de ahí yo ya tomé la decisión, ¿no? O sea, de ahí yo ya decidí si realmente me estaba haciendo daño, si realmente lo que estaba ocurriendo era importante o era impactante, y entonces desde ahí viene el desastre. Luego entonces, con esas palabras dulces, pues solamente nos estamos perjudicando entre nosotros como lo hacemos. Hace unos días nos hablábamos o hablaba Edwin de esta situación de los eneatipos y yo hablaba de los temperamentos, donde al final de cuentas no fue nada dulce, ¿verdad? Cierto, cierto, O sí. sea, estuvieron bien chidos ¿cómo se llaman estos? Los eneatipos, la respuesta de cada eneatipo, las características de cada. No, los muñequitos, yo iba Ah, a también los ¿cómo se llaman pitufos. esos Smurfs? Los Los pitufos. pitufos. Entonces, estuvieron padrísimos y nos veíamos padrísimos todos en ese proceso, pero el proceso también tenía que ver con qué onda, o sea, hay palabras muy dulces que suelen ser duras, ¿no? Hay palabras de cierta manera que nos causan ciertos problemas. ¿Estamos de acuerdo? Total, sí. Entonces, aquí podemos ver que nuestra situación nos está causando un proceso de aprendizaje. Entonces, hace unas semanas, pues trabajaba con una persona que ha trabajado con nosotros y yo le decía cosas de verdad, pues no duras, simplemente frías como las piedras duras, el agua es mojada. No es que seamos duros, hermanos, compañeros, amigos de manada, lo que somos dentro de este espacio, no es que seamos duros, simplemente es que, como decía Janet hace rato, cada quien tiene su estilo,
cada quien tiene su proceso, y entonces dentro de este relajo, pues cada quien ha agarrado su propio estilo. Yo la verdad es que a mí no me cuesta trabajo voltearle a decir a alguien, ya te diste cuenta que eres un lujurioso, un vanidoso, un grosero, un grotesco, y hablar de la sombra. A mí no me cuesta nada trabajo porque la empatía que yo manejo con ese ser humano es porque yo también soy totalmente sombrío, ¿no? Y entonces totalmente, al ser totalmente sombrío, comprendo que dentro de nuestro yin nace el yang. Y eso es algo que quiero que hoy lo entendamos para que cuando hablemos ahorita del cierre de los temperamentos, pues podamos entender que por eso podemos cerrar los temperamentos. Una de las cosas más importantes dentro de los temperamentos que tiene que ver con los eneatipos, digo, los eneatipos lo que nos está queriendo decir o lo que nos dice es la combinación de los dos o tres temperamentos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Son la combinación. No puedo ser ni totalmente sanguíneo ni totalmente colérico. Entonces tengo una combinación. Tengo la combinación de sanguíneo, de colérico, tengo la combinación de flemático, tengo la combinación de flemático colérico, tengo la combinación. Entonces, cada uno tenemos una combinación y bueno, lo más importante es empezar a entender que manejamos los cuatro. ¿Estamos de acuerdo? Los cuatro temperamentos los manejamos como seres humanos. Tenemos mayor volumen de proceso dentro de nuestro temperamento o el temperamento madre o como ustedes lo quieran llamar, el temperamento pila, el temperamento con el que realmente nosotros más nos manejamos. Pero no podemos descartar que al final de cuentas manejamos los otros tres también en nosotros mismos, ¿no? Y digo, a lo que yo me refería hace rato es manejamos los otros como lo es el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. La combinación de estos nos da los soy malo para pronunciar, pero disculpen, eneantipos, y entonces en este proceso vamos entendiendo qué es lo que necesitamos hacer, ¿no? El libro que nos mandaron, alguien muy bonito, muy hermoso, que nos mandó al lugar, me hace poder hablar de esta manera. Soy un devorador de libros. Al final de cuentas, en cuanto llegó el libro, me empecé a hojearlo. Me encanta leer, me encanta estar siempre preparándome para los demás, siempre teniendo una utilidad para los demás. Y entonces en ese proceso, pues bueno, yo voy entendiendo desde mi percepción. No quiero que creas que yo lo traigo desde algo de la ciencia, ¿no? Desde mi percepción noto que los cuatro temperamentos generan los eneatipos. Y entonces esa es mi percepción. Yo no tengo la razón absoluta, pero sí puedo comentarte que es bien importante que como lo que hablábamos, eh, Janet y yo somos súper amigos, Janet y yo nos damos terapia ambos, o sea, sabes que esto te está pasando, cabrón, o esto te está pasando, amiga, etcétera, etcétera, porque tenemos una parte muy importante. Y entonces esa parte muy importante es de lo que hablaba Janet hace rato. Esa parte nos habla de, conozco el proceso porque viví el proceso, pero no te justifico tu proceso, ¿no? Sí conozco tu proceso, pues porque yo también me divorcié, porque de repente en este espacio somos muchos divorciados, pero yo no justifico que el día de mañana no quieras abrir tu corazón a la vida, cabrón, y más si tienes 38, 40 años, tienes todo el derecho y acceso de seguir abriendo tu corazón, de seguir dándole el amor a los demás, de seguir sintiéndote mal, de dejar de pensar que como te fue en la feria, te va a seguir yendo siempre, porque hay que recordar que nuestro pasado pues no nos define, ¿no? Y entonces aquí es como muy importante. Y esa palabra fue la que ocupó hace rato Janet. Es una palabra que habla por lo que ella hace, ¿no? Que es la palabra esa, si alguien se acuerda cuál es esa palabra, com, compasivo, compasión. Compasión. Conozco tu proceso, cabrón, o sea, sé que estás pasando por un proceso muy grave, ¿no? Pero ese proceso por el que estás pasando, yo ya pasé. Y entonces, como yo ya pasé por ese proceso, no lo voy a justificar.
Y es cuando nosotros nos damos cuenta que el otro ser humano pues está en la conmiseración, está en el proceso de sentirse pobrecito, está en el proceso de encontrarse de no, lo que le pasó fue esto, lo que le pasó fue el otro. Y entonces aquí es donde realmente nosotros entendemos que uno de sus temperamentos madre es el temperamento de la melancolía, ¿no? Y entonces cuando nos damos cuenta que ese melancólico, sus características son tristeza, se siente como súper mal, regularmente cae en la conmiseración, son súper detallistas, te quieren contar a detalle. No sé si te haya tocado amigos o gente que llega y te dice, no, y entonces venía con una bolsa blanca caminando y la bolsa traía unas galletas y esas galletas parecían que eran de una marca tal, pero yo caminé hacia la puerta y entonces cuando tú realmente estás dando terapia, todos esos datos no son importantes. En algún momento me dan ganas a mí de decirle, al grano, chingao, ya, déjame de hacer perder mi día. Tienes una hora, hora y media y me estás contando de las galletas Oreo, ya, ¿no? Entonces nos damos cuenta que uno de esos procesos o de esa situación tiene que ver con el temperamento del melancólico, que regularmente es introvertido, analítico y perfeccionista. ¿Alguien de ustedes aquí se siente así? Analítico, introvertido y perfeccionista, ¿no? Eso es Omar, muy bien. Entonces, dentro de este proceso, sus características, como te decía, son detallistas, son reflexivos, están enfocados en la calidad y tienden a ser perfeccionistas. Este tipo de personajes son solitarios totalmente, ¿sí? Son de que a lo mejor nos vamos a comer con alguien, pero prefiero ya en la comida, a media comida, decirte, ¿sabes qué? No me está gustando esto que está pasando, me está incomodando, mejor me voy a mi casa. Son ese tipo de personajes que prefieren quitarse los zapatos en casa, servirse una taza de café y ponerse a ver la televisión, a leer un libro. Muchos tenemos ese proceso de melancolía, pero no es nuestro estado raíz, no es nuestro temperamento raíz, ¿sale? Dentro de este proceso, que es hacia donde voy al cierre, es entender cómo trabajar con el melancólico. Pónganse abusados. El melancólico necesita siempre, al melancólico no me lo vas a tratar de pendejo, ni de baboso, ni de estúpido, ni de nada de esas cosas. Al melancólico le vas a dar motivación. Siempre prefiere tareas bien estructuradas y requiere estar valorado y lo más importante para un melancólico, gente, y quiero que me lo entiendas, es el reconocimiento. Tú al melancólico me lo reconoces y le dices, este proceso tiene que ver por todo lo que has hecho, tu gran esfuerzo, eres un superhombre, eres increíble, eso me lo motiva en friega al melancólico. Ojo, porque aquí hay una línea muy delgada entre cuando el paciente te habla de su problema como melancólico, o sea, siendo víctima del proceso, y no podemos motivar la victimez, pero sí podemos voltear el proceso haciéndoles mirar que no estaba mal. Hace 2 días tuve una melancólica, pero una melancólica colérica, que me decía, es que yo no entiendo por qué mi mamá me hace tanto daño, me jode y no sé qué tanto. Y entonces le dije, ¿y tú cómo eres, no? Colérica, pues soy desesperada, soy grosera, me gusta regañar a la gente, soy gritona, soy controladora por naturaleza. Y entonces le digo, no logro entender cómo siendo toda esa mugre que eres, todo te sale bien, lograste generar lo de las joyas, lograste generar esto, lograste generar aquello. Güey, todo te sale de maravilla. Dime dónde está el problema. Si te diste cuenta, le di la vuelta. La hice notar desde su responsabilidad y su sombra, lo que es en el lado colérico, y la motivé diciéndole que todo le sale bien.
Por eso es como una línea muy delgada entender cómo trabajar con este melancólico que es su proceso raíz, ¿no? Dentro de este proceso de motivación, a los melancólicos les gusta también la comunicación. Le gusta ser detallado, le gusta ser claro y evita, escúchalo bien, evita cambios repentinos. A él no le gustan los cambios repentinos, ¿sí? A este personaje melancólico requiere que le demos su tiempo suficiente para que realice su trabajo de manera meticulosa. Es muy meticuloso. Ahora, cuando encuentres este melancólico, recuerda que son idóneos para trabajos que requieren análisis detallados y planeaciones. ¿Sí? Y así es como vamos a trabajar con el melancólico. Luego sigue otro de nuestros procesos increíbles o otro de nuestros temperamentos increíbles, que son los flemáticos. Me presento, es uno de mis raíces, el ser flemático. Y entonces el flemático es tranquilo, introvertido y equilibrado, según, ¿no? Porque yo traigo otro, pero ahorita lo van a entender. Entonces, las características del flemático es introvertido, tranquilo y equilibrado. Personas calmadas, conciliadoras y estables y suelen evitar conflictos. Regularmente buscan la armonía. Inclusive aquí nos vamos a cierto tipo de signos, si te gustan las ondas zodiacales. Hablamos de esos Libra, regularmente siempre quieren estar en armonía, aunque son unos desequilibrados, ¿no? Este flemático es así, le encanta ser calmado, conciliador, estable, suelen evitar conflictos y buscan armonía. ¿Hay alguien dentro de este proceso que no le gustan los conflictos, que regularmente sí quieren estar en armonía, que quieren estar solucionando los procesos para que todo marche en paz? ¿Dentro de este lugar hay alguien así? Y me imagino que tú también eres así, Omar. Sí, claro, porque te dije que iba Sí, con sí, sí, sí. Mauricio. Ahorita ya te describo, pero tú dime, ¿te sientes como en paz con este proceso? Sí, evitar los conflictos. Sí, regularmente ve tomando lo que ocurre con este tipo de pacientes. A lo mejor tú aquí puedes decir, mi esposa es así, mi hijo es así, mi abuelita es así, ¿no? O algún paciente, siempre que le digo, yo tengo un paciente de X nombre que le digo, es que tú ya tienes que confrontar a tu esposa, deja de ser el tipo lindo, el buena onda, ajá, ya en la semana lo hago y no lo hace. Entonces, ese es como el proceso de este personaje emblemático. Y bueno, el tema es entender cómo trabajar con ellos, ¿no? Ellos prefieren regularmente entornos tranquilos y estables. Se motivan con tareas predecibles. A ellos no les gusta estar en la incertidumbre, ¿eh? A ellos les late estar como siempre, saber qué es lo que ocurre. Uno de sus grandes defectos es el para ellos tiene que ser, esto ocurre y así va a ocurrir y esto me van a decir. Son muy predecibles, les encanta ser bien organizados. Con ellos necesitamos también ser pacientes y respetuosos. Lo más que les molesta es que los presiones. Ellos necesitan su tiempo para trabajar con estas situaciones. Regularmente ellos son excelentes en trabajos donde los roles son pacientes y constantes. Regularmente no les gusta salir de su forma de su zona de confort porque a ellos los abruma increíblemente. A ellos la característica principal que tienen es que no les gusta la incertidumbre. Entonces piénsalo, son nuestros pacientes ansiosos, el que llega con ansiedad porque ha vivido en incertidumbre y entonces se siente ansioso. Ay, es que no sé qué va a pasar. Nos va a empezar a llevar el payaso. Y si ocurre esto, y si ocurre el otro, ¿no? Perfecto.
Entonces, el trabajar con ellos es esta parte. Nos vamos a ir a esta parte de uno de nuestros temperamentos como más importantes, digo más importantes porque muchos tenemos este temperamento también, es el sanguíneo. Por eso te decía que yo tenía dos, ¿verdad? Este sí es mi raíz, sanguíneo, extrovertido, sociable y entusiasta. Sus características son regularmente muy optimistas, expresivos, regularmente están orientados hacia las relaciones, les encanta estar haciendo, nos encanta estar haciendo relaciones. Suelen ser divertidos emocionalmente y regularmente siempre tienen un gran enfoque social, ¿verdad? Yo aquí soy así, muy introvertido, me gusta andar echando cotorreo, me siento muy así, me siento muy asado. El problema es cuando se quiebra el problema emocional. No hay un equilibrio y regularmente los sanguíneos nos vamos al proceso de la ansiedad, al que te decía, ese proceso ansioso que hablábamos del flemático, o nos vamos al melancólico, a la tristeza total. ¿Cómo trabajamos con un sanguíneo? Regularmente los sanguíneos responden bien a la motivación emocional positiva y les encanta sentirse valorados. Pero como los sanguíneos somos fariseos, o sea, pregonamos el nombre de Dios en vano, y como nos encanta andar ahí metidos en el choro, y como nos encanta hacernos las victimotas, a un sanguíneo sí me lo tratas de cabrón. Al sanguíneo sí le tienes que ponchar el globo, cuéstete lo que te cueste. A él sí le tienes que decir, ay, por favor, no eres el gran padre que dices. No le compraste las cosas al niño. No seas mentiroso. No me vengas con que amas a tus hijos. Quien ama no lastima. Y llevas 3 golpizas que le das al niño. O sea, sí le tienes que desinflar el globo al sanguíneo. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante ese trabajo porque tenemos casi el 75% de nuestra población psicológicamente es sanguínea. Casi el 95%. Y es el mañoso, artimañoso, son los que caen en el alcoholismo, son los que ponen el cuerno o las que ponen el cuerno, porque no nada más somos así nosotros, ¿no? Nosotros somos los sanguíneos. Bueno, te continúo diciendo, regularmente lo que necesitan es motivación, pero sí, después de desinflarle el globo, se lo tienes que motivar. Se sienten, son muy expresivos. ¿Te han llegado esos pacientes expresivos donde te dicen, no, la verdad es que sí, yo, muy abiertos y hay que darles el espacio, que se desinflen, que socialicen, que expresen? Regularmente hay que tenerlos trabajando dinámicamente. ¿Cómo se llama ese tipo de forma de aprendizaje? Recuerda que tenemos algunas formas de aprendizaje, como es el visual, como es el auditivo, y regularmente este ser humano es kinestésico, ¿verdad? Tienes que traerlo en chinga. Uno de sus grandes problemas es la pereza. ¿Quieres ver mal a un sanguíneo? Ponlo a trabajar en una oficina, que no haga nada, que sienta pereza, que no ande de arriba abajo. En ese momento lo vas a dejar que entre a su mente. ¿Vamos bien? Sí. Dentro de este proceso, este tipo de personajes regularmente requieren estar trabajando dinámicamente, les encanta tener interacción con todos. Es el niñito de la escuela que se paraba y antes de entregar la tarea ya había platicado con Lupita, con Jorgito, llegaba, se le olvidaba que tenía que entregar la tarea y son buenos en los roles, donde requiera que lo pongas, tienen habilidades interpersonales y regularmente son muy buenos en las ventas y el trabajo frente al cliente. ¿Va? Va. Ahora sí vamos a otro de nuestros procesos, también tiene que ver con un proceso grande dentro de nuestros estados sociales y es el colérico. El colérico es extrovertido, líder y proactivo. Este hombre es
refunfuñona, ¿no? Totalmente, ¡ah! Siempre ocupa el coraje para poder ser líder. Siempre ocupa el coraje. Es muy difícil que lo veas metido en la tristeza a este personaje y regularmente es una persona decidida, práctica y con fuerte deseo de control. Son líderes naturales, pero tienen un grave problema. Son impacientes y dominantes. ¿Alguien se hace de este espacio así? Claro, pues somos lo mismo. Exactamente. Yo soy muy buena vibra y Janet es lideraza. ¿Sí me entienden? Ese es como de lo que hablaba ese día Edwin, eneatipos. O sea, somos lo contrario. Yo soy muy positivo y Janet siempre va a estar viendo el ojo del huracán. A ver, pero no me parece y así. Pero son líderes extraordinarios, ¿no? Dentro de este proceso, el colérico regularmente está trabajando o cómo trabajamos con ellos, pues a ellos necesitamos motivarlos con el éxito. ¿Cómo motivarlos con el éxito? A partir de este proyecto que estás haciendo, no, te vas a ir para arriba, vas a ser famoso, vas a tener lana, vas a generar esto, vas a generar lo otro, pero ojo, no lo puedes marear. Necesita metas claras y desafíos claros. A ellos no les gusta tantísimo el trabajo en equipo. Lo más que pueden hacer de trabajo en equipo son con una o dos personas, pero requieren ser muy claros en el objetivo. Son de esos seres humanos que se sientan claros a fijarse un objetivo. Para dentro de 3 meses vamos a tener este proyecto, así, 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 así. Trabajo con 3 personas y a la chingada, ¿eh? No hay más. No puedo trabajar con más porque no les gusta ser controversiados. No les gusta que les digan que lo que están diciendo no es cierto. ¿Sí? Porque tienen la razón en las manos. O sea, eso es lo que a ellos les ocurre. Dentro de estos procesos, lo que necesitamos es motivarlos, como te decía, con esas ideas claras y dejarlos que sean autómatas o que tengan autonomía. A estos no son a los que tenemos que acompañar todo el tiempo porque los vas a hostigar. O sea, ellos sí te van a decir, oye, ¿cómo vas? Pues voy bien, ya, gracias. Es el tipo de contestación que tiene este tipo de personaje, ¿no? Regularmente son directos y concisos, evitan rodeos, les encanta ir al grano. ¿Sale? A este tipo de personajes o a este tipo de temperamentos siempre los vamos a poder ayudar quitándoles todo el proceso de mente, dándoles proyectos desafiantes. Siempre requieren tener proyectos desafiantes que los hagan sentir líderes y que esta toma de decisión sea importante para el mundo. Para ellos necesitan impactar. ¿Sí me entienden? No imponer, no hay que imponerles demasiado y hay que saberlos llevar, ¿no? No hay que controversiarlos para nada. Y es la forma de poder trabajar con uno de estos temperamentos. Ahora, ya que nos dimos cuenta cómo son este tipo de temperamentos y cómo vamos a trabajar con este tipo de temperamentos, lo que necesitamos hacer es entender nuestra mezcla. Y para eso Edwin nos dio la clase pasada. Ahí está nuestra mezcla del eneatipo. Nos está diciendo cómo es que nos llevamos con cierto tipo de personas, cómo es que manejamos cierto tipo de situaciones, y aquí es donde nos damos cuenta. Ahora, ¿quién de los que estamos aquí reunidos no le cayó ningún temperamento? De hecho, yo incluso, yo creo que, a ver, con algunos me identifico. O sea, con todos, algo tengo de todos. Tenemos todos. Ajá. Tenemos todos, nada más que tenemos uno que es fijo. Por ejemplo, el tuyo, colérica, fija, colérica totalmente, y el mío fijo. Por ejemplo, el de Omar que te decía hace rato, el de Omar totalmente melancólico y el mío totalmente sanguíneo, ¿no? Extrovertido. Y entonces, pero tenemos todos, un conjunto de todo. O sea, al final de cuentas, no es algo aprendido. ¿Y qué es a lo que iba? Bueno, dentro de estos procesos,
yo regularmente siempre hablo de neurociencia, no sé si lo han recordado, yo siempre hablo de temas neurocientíficos. Me encanta el proceso romántico y filosófico, pero también me encanta hacernos ver qué necesitamos cada uno para poder comer o con qué tenemos que distraernos o qué es lo que tenemos que hacer. Claro que sí, así es, Mauricio, tú eres sanguíneo. Por eso caíste en las redes del alcoholismo. Es normal. Sí, claro, eres sanguíneo. Es como, por ejemplo, Janet, sus redes, o sea, como la enfermedad con la que sería su vicio de Janet sería la neurosis, porque es colérica, sería totalmente neurótica, ¿no? Omar sería un enfermo emocional, pobrecito totalmente, lastimado, ¿no? Porque ese es el proceso, pero caemos en el proceso del alcoholismo. También, ojo, también las neuróticas o los neuróticos caen en el exceso, pueden caer en el alcoholismo, ¿eh? Porque es mucha idea de que, ay, no, yo, por ejemplo, cuando estuve atendiendo grupos de doble A y eso, el neurótico decía, pues yo sí me echo unos tragos, pues al fin de cuentas yo no caigo en eso. No, puedes brincar a eso, ¿sí? Porque es un vehículo. Entonces hay que tener mucho cuidado también con nuestros participantes o con nuestra gente con la que trabajamos y sobre todo con nosotros mismos, ¿no? Como irnos feedbackeando totalmente, cómo son nuestros procesos. Ahora, el tema es, por ejemplo, si el melancólico es depresivo, totalmente depresivo, ¿qué es lo que necesitamos hacer con el melancólico en alimentación? El melancólico necesita algo caliente en el cuerpo. Entonces hablamos de calorías, ¿sí? Requiere chocolates, requiere tener los pies calientitos, requiere sentirse. Tú piénsalo, ve los dibujos del melancólico, regularmente andan con una cobija, siempre sienten frío, se sienten mal, no los calienta ni el sol, ¿verdad? Entonces, regularmente hay que darle calorías a este individuo para que este individuo, bueno, obviamente no le vas a dar todo el día, lo vas a poner gordo, pero sí regularmente cuando llega nuestro paciente al consultorio, tener un chocolate. Ese chocolate va a subir las endorfinas y entonces ese chocolate le va a subir el positivismo. Regularmente siempre le vamos a preguntar de lo que le gusta en tiendas, en música, y qué compras en las tiendas, porque eso causa una emoción, ¿verdad? Si estamos de acuerdo. Y entonces al causar una emoción, lo vamos sacando de su proceso. Ojo con este paciente, a este no podemos hablarle mal. Por eso se nos van, por eso no se quedan. A este sí tenemos que tratarlos de una manera increíble. La motivación es lo más importante que tiene. Hace unos meses lo platicábamos con Janet, tenemos un par de hijos iguales. Y con ese par de hijos nosotros queríamos meterles unas regañizas, pero nos dimos cuenta que la onda no va así, ¿verdad? La onda es como a lo Marcito. Marcito, lo hiciste increíble, rey, eres buenazo. Y eso nos lo va a sostener todo el tiempo. ¿Sí me explico? Es súper importante entender este proceso. Luego de ahí, como te decía, sigue el colérico. El colérico regularmente, al colérico, a él regularmente tienes que ser muy concreto. Al colérico no le gusta que le des vueltas. Es más, tú al colérico le empiezas a hablar de el otro día, Ay, una no. señora vino y el colérico se pone y te dice, ya, apúrale, cabrón, no vaya. Es el personaje regular que mientras le estás platicando ya está limpiando el micrófono, ya agarró los audífonos, ya se los conectó y su mente nada más dice paciencia, ten paciencia. Mauricio, ¿qué te dije hoy? Ah, cuenta que estamos en confianza. Sí, efectivamente. Que ya hablara más rápido. Muévete, ¿no? Entonces, dentro de este proceso, ese colérico regularmente cae en el proceso de la neurosis. ¿Qué?
¿Qué yo he encontrado con ese colérico? Bueno, a ese colérico ponlo a armar rompecabezas, ponlo a jugar la madre esa del Candy Crush. Ponle el Candy Crush al colérico joven y le quitas la bronca. Ponlo a hacer de ese de letras, lluvia de letras, o cómo se llama ese de Sopa letras, de letras. copa de letras, le quitas la bronca. Ponlo a generar algo de un proyecto por 50 minutos, no más. Tienen muy marcados los tiempos este tipo de personajes. Ojo, este tipo de personajes pueden caer en la depresión. ¿Vale? Cuando caen en la depresión es una bronca sacarlo porque como son bien tercos, no, pues me quiero morir, hazle como quieras. Entonces es muy importante que este personaje lo mantengas activo. Trátalo fuerte, pero no le pegues en cosas que le van a dar en la torre. O sea, no sé si me explico. Sí, trátalo fuerte, porque a este personaje le molesta que lo trates como baboso. ¿Sí me explico? No dudes de su capacidad de inteligencia. ¿Hay alguien más aparte de Janet que se manifieste como colérico? ¿Quién dijo yo? Cris, Dice Cris, ay, muy bien, Cris, sí, les molestan los rodeos, les molestan, son la clásica mujer que llega y dice en el consultorio, si él me hubiera dicho que era casado, yo lo acepto, pero no, tenía que salir con sus estupideces, ¿no? Entonces, esta es la clásica. Entonces, dentro de este proceso, a este colérico necesitas darle frío, no calor. Tienes que quitarle dulcitos, chocolatitos, refresquitos, arrocito, tortillitas, porque como les encantan, ¿eh? La comida es su debilidad increíble, o sea, no, ya hice de comer esto y no sé qué, pero siempre es calor. A ellos sí los tienes que trabajar con frío. A partir de hoy ya no vas a comer tanto chocolate, a partir de hoy ya no vas a hacer esto. Claro que sí, Cris. Para que no tengan calor. Su enfermedad de ellas, o bueno, su temperamento de ellos es el calor. Lo contrario del burrito Igor, ¿no? El frío. ¿Sí? Estos son los dos polos. Janet y Omar, los dos polos. ¿Va? Dentro del otro proceso hablábamos de el flemático, el introvertido, tranquilo y equilibrado. A este hombre tan sereno y tan equilibrado le tienes que destapar la adrenalina, entonces lo tienes que mandar a hacer cierto tipo de deportes, cierto tipo de situaciones y regularmente este introvertido, tranquilo y flemático es el flemático regularmente tiene a veces procesos o de obesidad o son demasiado flacos, ¿sí? O muy obesos o muy flacos. Este hombre, como es tan conciliador, como tiene esa característica del rescatador, puede entrar en un proceso que se llama el síndrome del tipo lindo. Y el síndrome del tipo lindo es ese hombre lindo, que no es tan lindo, ¿verdad? Entonces yo rescato a la mujer, le ayudo a la mujer, le doy a la mujer porque tengo un vacío existencial que ahora se lo voy a cobrar, dándome atención, tiene que hacer lo que yo le pida y entonces cada que yo siento que la pierdo, le digo, te voy a ayudar con tus hijos otra vez. No, no te preocupes, lo hago con todo mi amor. Síndrome del tipo lindo. En algún momento estuve en el síndrome del tipo lindo y entonces sufres por todo, te mueres por todo y entonces entregas todo. Entonces lo que tenemos que hacer con este tipo lindo es que enfrente su vida desde el amor propio. ¿Sí? Desde irse a echar desmadre solo, desde invitarlo o mandarlo a que se vaya al cine a ver una película. Y te voy a decir, es que no, ¿cómo voy a ir al cine yo solo? Sí, es tu tarea, ¿no? Vas a tener que ir al cine y tú solito sentarte a comer. Porque si te das cuenta en los dos polos, o sea, en el frío y en el caliente,
El melancólico sí se puede ir al cine solo, a él sí le gusta. Va y se sienta o come en un VIP solo y no le pasa nada. Y la colérica, no, sin broncas. Ella prefiere decir, ay, ya vienen mis hijos a joder, ay, nos vemos. Sí, claro, sin broncas. Pero en este proceso del flemático, sí es importante que esté atravesando constantemente procesos, subirse a la bici, ir a correr, volverse deportista, porque en este proceso lo llamamos tibio, es tibio, ¿sí? No tanto tiene que ver con los alimentos, sino con lo que tiene que confrontar constantemente. Vamos bien en este proceso, sí ya me van Ah, entendiendo. Es como sí, el sí, que sí. no, tú tienes que, es que, ¿qué crees que tengo tantas ganas de ir a Oaxaca y esto y el otro, pero es que el dinero y la economía, entonces tú tienes que incentivarlo para decirle, vete a Oaxaca. Sí, vete a Oaxaca, cabrón. Gástate los 70 pesos que te sobran, vete al cine, métete al cine. Es muy miedoso. Entonces tenemos que ayudarle a que rompa este proceso. Pero por el otro lado también se vuelve un energúmeno, ¿eh? Entonces, a él sí hay que tratarlo rompiéndole el globo, motivándolo, volviéndole a romper el globo, motivándolo y etcétera. ¿Vamos bien en este proceso que estamos trabajando? Sí, 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 Ahorita sí. cuando termine, si tienen algunas dudas, las trabajamos. Y entonces llega este hombre entusiasta, sociable, etcétera, etcétera. Ojo, este hombre es totalmente feliz, ¿no? Y recuerden que cuando la felicidad está a un nivel extraordinario, se convierte en euforia. Entonces, este hombre eufórico regularmente la caga con todo. Se toma unas copas y ya la cagó, le dice algo a alguien, en lugar de guardar el secreto, ya fue y se lo contó a Juanito y ya la cagó, es totalmente eufórico, le dice a la mujer, la mujer, hay mujeres que en la cama, digo, porque me ha tocado esto, personalmente y también con los pacientes que en la cama les gusta que les digan cosas como grotescas, ¿no? Entonces este hombre sanguíneo no se mide, va y le dice a la mujer en plena fiesta, ¿verdad que eres una golfa? O sea, este güey sí la caga porque la caga. A este cuate regularmente hay que eliminarle el azúcar. Elimínale el azúcar. Es totalmente eufórico. Recuerda que el eufórico tiene caliente, pero tampoco se la quites todo porque tiene frío. ¿Me expliqué? Sí. A ese eufórico sí, quítale el azúcar, quítale las calorías, pero motívalo. O sea, vamos, tú puedes, dale, con todo. Estamos a toda madre. A ver, mídete en lo que estás diciendo. Deja de pregonar del nombre de Dios en vano. A ver, no me vengas con que eres el mejor padre si ni siquiera le has dado de comer a tus hijos. A él siempre se le va a hacer fácil todo, siempre va a decir, no, es que se me hizo fácil, conocí a la comadre y pues se me hizo fácil, cuando no es cierto, él en realidad está buscando conquistar constantemente, ¿va? Si estamos de acuerdo, Sí, total, total. ese siempre va a ser el alcoholicazo de todos, o sea, y la va a cagar y cagar y cagar 25,000 veces. Aquí estoy yo presente, ¿verdad? Totalmente siempre en ese tipo de temperamento. Qué bueno que ya llegó Edwin, qué gusto saludarte, Edwin. Dentro de este proceso, bueno, pues Edwin también nos explicó el proceso de ayer, el proceso de la semana pasada, pero aquí ya cerrando con los temperamentos, ya nos dimos cuenta cómo trabajar con ellos. Hay miles de trucos, nada más recuerda que colérico es caliente y Omar, ¿qué es? Es frío. Pero ¿qué temperamento tiene Omar? El burrito Igor, melancólico, ¿sale? Flemático es tibio, a ese lo tienes que poner en chinga. Y yo, sanguíneo, a ese o lo subes al calor y lo vuelves a bajar porque se te va, ¿eh? Es eufórico el sanguíneo, totalmente eufórico. Es el que ves, es el que va al fútbol y justifica que
que agarró a patadas a un americanista o a un chivista porque no va bien. ¿Cómo va a perder mi equipo? Ese es alguien como yo, ¿sí? Entonces hay que trabajarlo mucho en la conciencia. Recuerda, Omar, que cuando estás un poco triste, le metemos chocolatito, nos sentimos poca madre, nos tapamos, nos ponemos a ver una película de Postdata Te Amo, lloramos un ratito y nos volvemos a parar a hacer cosas, ¿no? Pero siempre con calor. Recuerda, Janet, que tenemos que empezar a bajarle a los dulces y esas cosas que a lo mejor nos producen euforia. Ah, porque tengo pacientes que me dicen, es que yo no como dulces. Entonces, ¿qué comes? Pues chilito y cositas, pues es lo mismo, calor, ¿sí? El picante, si alguien me puede ayudar, sabe que se mide por ciertas, se me olvidó el nombre del picante por lo que se mide. Tiene un nombre. Ay, sí. Que también habla como de un proceso de calor. Mm. Y ese proceso pues nos da euforia. A la colérica o al colérico les encanta andar en la euforia, ¿no? El flemático, como te decía, regularmente necesita atravesar procesos, mándalo al cine, que haga una carta, que vaya y que haga las cosas. Nunca ten mucho cuidado de quererlo meter a la melancolía, porque le parte su madre. ¿No? No lo vayas a querer meter al pobrecito, pobrecito. Y bueno, ya hablando del tipo como yo, el sanguíneo, pues ni le des azúcar, ni le des arroz, ni lo pongas ni le cuentes secretos, porque ese güey la va a cagar de todas, todas, ¿va? Entonces es como un trabajo constante. Y aquí es donde, bueno, concluyo con los 4 temperamentos, lo llevamos al proceso como regularmente lo tenemos que llevar visto desde el lado terapéutico, ¿sale? Porque no te lo expliqué desde el lado personal, pero aquí tú dándote cuenta desde el lado personal, viéndolo desde el lado terapéutico, pues ya sabes que si te manifiestas como tu problema raíz o tu temperamento raíz tiene que ver con esto, pues ya sabes qué tienes que hacer. O sea, por ejemplo, Omar, si no quieres comer chocolates, vete a buscar qué compras en la calle, aunque no compres nada, ponte a ver aparadores, ponte, y eso te va a causar sentirte bien, ¿no? Ya lo sabes. Janet, si tú en algún momento te sientes desesperada, pues cierra el Face y vete a dar una vuelta tú sola, no escuches a la pinche gente que te esté, y mucho menos, tú no puedes escuchar gente lenta. Ay, Por, eso hago, sí, yo hay momentos, incluso me puede pasar, hoy me pasó, yo, ay, quiero caminar, y yo después decía yo, ¿qué hago aquí? Yo, ¿por qué no? Si yo tenía que hacer, ¿por qué? Entonces, después me acordé, en efecto, que hay cosas que te quitan la energía justamente por pues, algunas situaciones, sí, 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 tu sí. temperamento raíz. Y Sí. bueno, aquí quien se manifiesta como flemático, alguien se notó como flemático, miedosón, competitivo, es el flemático regularmente es el ese que dice, ay, sí, tú te sientes mucho y como que siempre muy competitivo y esa, pero le da mucho miedo. Es bueno trabajando en equipo, pero siempre tiene que sobresalir. Ese es el flemático. Bueno, si te ves como flemático o te sientes en raíz flemática, pues tienes que atravesar cosas solo. Tienes que irte a echar desmadre tú solo, tienes que irte a andar en bici, generar temas pues, de la patineta, de cosas de esas, ¿no? Y bueno, si estás como yo, Manolo, ya me conoces, disruptivo, gritón, grosero, etcétera, etcétera, que no todos son así. Yo siento que, por ejemplo, Edwin es como yo, pero del otro lado, o sea, el otro polo, también es así, también tiene su lado eufórico. También cuando a alguien le cae mal, le dice, a la chingada, ¿me entiendes? Ay, no, ni te quiero ver, mugroso. Pues también así lo veo. Y a nosotros, Ayer, yo, perdón, ayer me pasó algo bien curioso y lo voy a comentar. Y yo creo que Janet se imagina. Es que yo entré a la charla del podcast de Janet y entonces
Yo estaba escuchando muy atentamente. Estaba cenando, pero me entró una frustración muy grande porque yo quería escuchar a Janet. Y entonces el moderador, no lo juzgo, es su personalidad, pero la interrumpía constantemente. Y entonces le cortaba la idea. Y yo por acá estaba casi comiéndome las uñas y yo casi diciendo, lo voy a ahorcar, no me deja escuchar, no entiendo. Y entonces estaba yo bien frustrado. Y ahorita que estabas diciendo esto, digo, sí, o sea, en efecto sí. Y lo puse en el grupo porque dije, no me lo voy a quedar porque me Ah, va a herir el hígado o algo por el estilo. Y dije, lo voy a poner en el grupo. Y ya, ahí lo dejé como de, Ajá. me desahogo. Pero sí, sí fue algo que me frustró ayer, la verdad. Sí, estaba ahorita también anoche. Te pongo en contexto, Manolo. Es que a mí me dicen que me van a hacer una entrevista para no sé qué cosa por allá del Ecuador. Sabes que tengo voluntad de... Y siempre digo que sí. Igual de todas formas, pues está muy bien la invitación. De hecho, hay algo que tienen ustedes en México padrísimo, que es eso de Toastmaster, algo así, que es una de oratoria de conferenciantes, que es muy bueno. Bueno, este grupo es de algo parecido y se llaman cinco y además tengo un agradecimiento muy alto con ellos porque son los que me avalan el sello de UNESCO. Ciertos documentos, ciertas certificaciones puedo poner ese sello. Entonces resulta que el señor, muy querido, no, llevamos como 2 meses y eso de que tú hablas y mandas y no sé qué y la. Pero yo siento es que hubo de todas maneras un poco de falta de investigar mejor. Y resulta que yo entro nomás en la primera parte, Omar, sí, Omar, que estabas ahí, nomás en la primera parte, me pregunta o habla de estudios y pues mi especialidad es el duelo migratorio y entonces, pues claro, se da cuenta, híjole, yo soy migrante y pues empieza por ahí. Y yo en medio de todo aprovechaba la situación porque decía, bueno, siempre hablamos del duelo por muerte, pero también está bien hablar del duelo migratorio, pero yo lo que quería, que es la ansiedad de Edwin, era hablar de la ruta del dolor emocional de mi modelo. Eso era, Mauricio también estaba. Entonces, no, sí, hay lo que se habló así como, pues, porque no se podía, no había manera, pues. Modelo abrazamos. claro. Pues ese es el tema de por qué te digo que Edwin es como yo, qué bueno que no entré porque yo sí lo hubiera dicho. Ah, pues ya déjala que hable, cabrón. Pero ese es parte de nuestros temperamentos. Entonces, lo más importante de esto, ya como para hacer el cierre y hacerles la pregunta, lo más importante de esto es amar lo que somos, la sombra con la que vivimos y a partir de eso tener una construcción personal, porque nuestro temperamento con eso nacimos. El tipo de forma que nos estuvo explicando Edwin la semana pasada es parte de nosotros. ¿Por qué no empezar a partir de ahí, de nuestras áreas de oportunidad, crear el siguiente avatar que nosotros necesitamos, ¿no? Porque digo, en algún momento si tenemos oportunidad de hablar de los avatares que hemos tenido y de por qué nos comportamos de cierta manera y esos avatares que pudiéramos ir a buscar al closet, porque yo así me los imagino, los tengo colgados ahí en el closet, y hay momentos en mi vida donde necesito ir a buscar ese avatar para que me atienda el proceso que tengo en este momento, ¿no? Porque nos olvidamos que todo eso que hemos ocurrido desde los 9, 10 años de edad, que de los 8 a los 12 es nuestra edad perdida, esos avatares nos funcionan en este momento. Entonces, todo ha sido aprendizaje. El grave problema es que como ya nos sentimos muy nice en este momento, donde ya no se nos escurre la naranja aquí en el brazo llena de lodo, donde ya nos sentimos que ya no se nos raspan las rodillas, pues decidimos ya no ir a buscar ese avatar porque probablemente nos puede dar vergüenza. Pero esos avatares nos han ido dejando enseñanzas increíbles y es importante empezar a darnos cuenta que ahí siguen, ¿no?
Yo siempre cuando entro con algún paciente le digo, ¿ya se te olvidó la gordita come pasteles que eras? O a mí ya se me olvidó el gordito que no sabía jugar ni canicas. Y no se me puede olvidar, es un avatar que existe allá atrás y que a lo mejor lo que tengo que hacer es ayudarle a ese avatar a que no esté lastimado, ¿no? Y en algún momento cuando tengamos chance, Janet, pues trabajamos ese tema de nuestros avatares, ¿no? Tengo inclusive Sí, un... me parece que incluso deberíamos seguir con ese tema entonces. Perfecto, perfecto. Vamos a hablar Sí. de quién soy y mis avatares, o soy mis avatares, o tú pones unos nombres increíbles. Yo nada más te cuento la idea y tú le pones los nombres. Los que Va. sí, los que sí impactan en YouTube, ¿no? Porque si yo los hiciera, no, no, no. Sí. Entonces, esto es el cierre de nuestros temperamentos, el entender que han sido procesos químicos que nos inyectaron nuestra madre, que es la principal autora de todo este relajo, nos inyecta este proceso químico y que solamente se nos han destapado a nivel socioemocional. Hay botoncitos que nos han tocado después de ese destape socioemocional y que lo único que ha hecho nuestro cuerpo en consciente, supraconsciente, inconsciente, lo único que ha hecho nuestro cuerpo es defenderme, defenderme. Y es donde nacen nuestros espacios o donde nacen nuestras máscaras, ¿verdad? Es como nos comportamos, se convierte en una parte de comportamiento, pero realmente nuestros temperamentos han sido químicos corporales, químicos mentales que nos hacen comportarnos de cierta manera. Luego entonces llega la combinación de nuestros temperamentos, donde Edwin nos explica totalmente los eneatipos. Llega esa combinación de nuestros temperamentos, nos damos cuenta cómo socialmente sí nos impacta, porque es la forma en la que nosotros nos manejamos socialmente, e inclusive la sexualidad es social, e inclusive la lana es social, ¿verdad? Socialmente nos impacta y entonces decimos, no, yo no quiero ser ese cabrón, yo no quiero ser esa cabrona, yo lo que quiero es ser otro ser humano. Ojo, no podemos ser otros seres humanos, pero sí podemos pulir el diamante, que eso es lo más importante. Vamos a pulir el diamante porque nos causa un problema de impacto social el no tener pulido el diamante, ¿verdad? Como te decía, yo soy totalmente eufórico, la hago de pedo en todos lados, si me tomo unas copas ya soy de los malacopas, y entonces puliendo el diamante, digo, tranquilo, voy a empezar a ocupar mi sombra como un proceso de libertad. Ojo con lo que acabo de decir. Mi sombra es la que siempre me ha encerrado. Entonces voy a ocupar mi sombra como un proceso de libertad, ¿no? Donde yo me sienta libre y seguro. Ahora recuerda, esto es algo que voy a adelantar. El éxito de un ser humano es la autenticidad con la que se conduce ante cualquier adversidad o cualquier situación en el mundo. Wow. ¿Sale? Repítelo, repítelo. El El éxito del éxito ser de todo humano. ser humano es la autenticidad con la que se conduce a través de cualquier adversidad y situación de la vida del ser humano. ¿Quieres ser exitoso? Sé quién eres. Sé la sombra. Consigue dinero desde el egoísmo, consigue dinero desde el fanfarrón, desde el topillero. Sé quién eres. Y entonces ahí llega el proceso de éxito y por añadidura vas a tener la lana que quieres, por añadidura vas a tener el proceso de reconocimiento social que quieres y por añadidura vas a tener la sexualidad como tú la quieres. No hay más. Y obviamente si estoy bien en el sexo, bien en el dinero y bien en el poder, pues no tengo broncas emocionales, no tengo rebotes emocionales. Entonces, hacia donde vamos es ser auténtico. O sea, yo un día cerré los demás trabajos y me puse a sentarme en una pantalla de 42 pulgadas que tengo aquí enfrente a dar conferencias y hablar de esto y a ser auténtico en mis conferencias
y saberme medir, como te decía, puliendo el diamante. Hay gente que a veces entra a la conferencia que son coléricos, que son de cierta manera, y entonces obviamente hay que pulirlo, pero con mi energía de impacto, esa es la que yo soy. No puedo dejar de ser quien soy, ¿no? Eso me gusta. Yo es que siento con la explicación sobre todo de cada temperamento que yo me acuerdo que creo que nunca lo entendí en la universidad, además, pero me llena mucho el que siento que en efecto ese avatar ya, pues, porque además yo, pues por los años y por todos mis propios procesos, siento que me he podido gestionar. Va esto, ejemplo, no significa que no me encabrone, que no me ponga en ese modo de colérico al cual lo pusiste, que no me ponga así, pero siento que lo gestiono, siento que ya no exploto como antes. A mí el apodo en mi trabajo era la porcelana, es que la tocan y explota. Así era, literal. Entonces, siento que sí, o sea, aquí lo que yo veo es que es fabuloso poder comprender el tema porque sí lo podemos trabajar, sí podemos crear nuestro propio avatar, sí se puede. Obvio, desde esa comprensión y ese autoconocimiento y quién sabe qué más vamos a tener que hacer, que ya nos enseñarán ustedes, Edwin y Manolo. Pero quiero saber algo. ¿Cómo identificamos en el usuario? Es que a dónde está, en qué temperamento. ¿Hay Ah, mira, alguna? qué bonita pregunta, claro que sí. Digo, anteriormente usábamos una Ujú, entrevista con ciertas preguntas, ¿verdad? sí. Pero hoy, digo, para los que ya han estado como en terapia y sí de verdad han estado trabajando ya con usuarios y terapia, mira, yo la verdad cuando trabajo con jóvenes, trabajo desde la música y sus gustos. O sea, desde ahí me doy cuenta qué tipo de música escuchan, cuáles son sus gustos. Y la pregunta más increíble que nos va a dar el temperamento de cierto tema que nos platican es, ¿cómo te sientes? Y la contestación, ah, es que a mí sí me encabrona. ¿Cómo es posible que mi mamá no sé qué, no sé cuál? Entonces, colérica o colérico, ¿no? ¿Cómo Mm. te sientes? Pues bien triste, porque al final de cuentas, la vida, la vida no es como yo la esperaba. Melancólico, ¿no? Sí. Melancólico. ¿Cómo te sientes? Pues yo tranquilo, yo no quise hacer bronca. A mí lo que se me hizo fue llegar a este proceso porque sí me siento mal, como que no me da información. Yo en serio siempre he hecho las cosas bien, flemático, ¿verdad? Yo siempre he hecho las cosas bien, pero como que la gente no me entiende. No sé por qué me ven así, hasta la pausita al hablar. O cómo te sientes. No, yo me siento bien. Pues ella fue la que no quiso estar conmigo. Ella volteó y me dijo, no pasa nada. Pues yo me siento a toda madre. Por mí, que se vaya a la fregada. ¿Quién es? Sanguíneo. Manolo. Entonces, es muy fácil identificar. Recuerda, frío, frío, caliente, Melancólico. frío, Eh, melancólico, caliente, colérico, tibio, flemático, Temático, eufórico, sanguíneo. sanguíneo. Tan sencillo. Frío, frío, caliente, tibio y eufórico. Ojo, el sanguíneo es bien cobarde, ¿eh? Nada más es hocicón. O sea que aquí se muestra rudo, pero en la casa llora. No, sí, lo que tú digas, amor, lo que tú digas, mamá. Entonces, bueno, pues ese es el proceso con el cual nosotros vamos a estar trabajando constantemente. Vienen los cuatro temperamentos. La verdad es que esta semana mandé el que nos mandó Edwin a mis usuarios. La verdad es que Ajá. no me quise quedar con las pinches dudas. O sea, dije, vámonos, les voy a mandar un test y por favor me regresan con el número que le salió y una captura de pantalla y dije, claro,
Obviamente digo, sí, está muy bueno el temperamento, pero siempre hay que complementarlo con el eneatipo, ¿no? O sea, siempre hay que tenerlo complementado Sí, totalmente. sí, sí. Y bueno, y de aquí partimos, ¿no? Porque al final de cuentas, ahora sí lo que no nos enseñaron en la escuela, pues son los trucos que nos estábamos dando entre nosotros. Yo les digo trucos, a lo mejor para otros es consejos, a lo mejor para otros son otras cosas. Recuerda que en tu espacio de trabajo, si tienes un sanguíneo o un flemático, mándalos a vender. No mandes al colérico, no mandes a la persona que está como toda apachurrada. Siempre manda al flemático, ese le sabe. No, sí, mira, porque esto es así y es asado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Alguna otra duda? Quiero leer lo que escribió Jesús. Dice, la sombra, Jesús llegó tarde porque no se podía conectar. Entonces, Gracias. es que como vive tan lejos, se tarda mucho en llegar la señal. Entonces dice, la sombra es la condición de cambio en la toma de conciencia de ella. ¿Está ahí para decirnos algo? Está preguntando, o sea, y yo, a ver si me atrevo a responder por una partecita. Jesús, tenemos la condición aquí que nos enseñaron, con la que yo me quedo por lo menos, es que la sombra es como mi aliciente, es mi proceso de libertad está en la sombra. Pero no Bien, es, no la puedo quitar, está conmigo, nací con ella, como sea, me ha acompañado siempre y me va a seguir acompañando. ¿Lo dije bien? exacto. De Póngame hecho, 10. la sombra, tienes 20. La sombra, Jesús, la sombra tiene que ver con todo eso que ocultamos en un cajoncito, todo eso que fue juzgado, todo eso que fue... Yo escribí algo y digo, voy a aprovechar porque, pues porque si no te lo leo ahorita, no va a funcionar, ¿verdad? Te lo voy a explicar. Dice el viejo y conocido refrán, no desperdicies tu parte de sombra. Y por regla general, no solo la desperdiciamos, sino que también la ignoramos. Todos somos mucho más de lo que creemos ser. Todos tenemos mucho más luz de la que somos conscientes, pero al mismo tiempo, todos tenemos en nuestro subconsciente una parte de sombra de la cual muchas veces no queremos acordarnos. Si no logramos asumir conscientemente, sin juzgarla ni condenarla, esta parte de sombra, la curación es algo imposible. Para que aparezca la planta y la flor en toda su belleza, el grano debe de pudrirse. Y no hay nada de malo en ello si tenemos a nuestra parte oscura, aquella que nos parece podrida, es porque tenemos prejuicios en su contra. Al amarla, hemos aprendido, digo, aprendido, al amarla, hemos aprendido a sentirnos bien y a ella que en muchas ocasiones se nos presenta como un adversario, como aquel que nos agüita los planes o nos agüita las fiestas. Es muy cómodo permanecer en esta. Nuestra parte de sombra permanece en la sombra, sobre todo por una razón, el miedo. Como vemos, se halla en la base de un buen número de enfermedades. Podemos imaginarnos que tenemos un cajón en el que vamos colocando todo aquello que nos resulta incómodo y que no hemos podido o sabido o querido resolver, que por la razón que sea nos produce algún tipo de culpabilidad. Si un buen día en alguna circunstancia que nos dominamos, nos obligamos a abrirlo, lo encontraremos espantoso, pero no hay nada horrible en él, solo hay una desorden, solo hay un desorden y es cuestión de situaciones irresueltas. Si poco a poco, con cariño y con ternura, vamos poniendo en orden este cajón, acabará convirtiéndose en nuestro aliado más fiel. Para el artista se convierte en una fuente de inspiración y para el buscador de autoconocimiento se convierte en la punta de lanza del iceberg. Y bueno, sigue más, pero era lo que quería explicar. No, está Nuestra sombra fabuloso, es fabuloso. esa parte que hemos guardado por los juicios, por la pena, porque tenemos que ser gente bien comportada, porque tenemos que ser las mejores personas, la buena madre, el buen hijo, el buen esposo, la persona fiel, el infiel,
Y dentro de nuestros defectos de carácter, pues nos tiranizan porque no nos dejan serlo. O sea, al final de cuentas, si yo soy lujurioso, yo no puedo ser una persona de alto celibato, ¿no? O sea, al final de cuentas traigo un chingo de lujuria y lo que único que hago es tapar ese proceso de lujuria, pero por dentro, pues sigo en fuego. Digo, si ya hablamos de una persona que tiene arriba de los 48, 49 años, pues sí, ya bajó los niveles de lujuria. Pero si hablamos de un chico de 23 años en un proceso de celibato, que es lo que hablábamos la otra vez Omar y yo, pues el chico anda que bufa, porque es lujurioso y además es un efecto de nuestra corporalidad. Entonces ha ido escondiendo todos estos procesos y cuando tiene que abrir el cajón, dicen la madre que es todo este desorden. Freud lo habla dentro del proceso cerebral, en el proceso del ello, el yo y el superyo, donde habla que la sombra es ir a abrir esos cuartos oscuros que encontramos dentro de nuestro cerebro y cuando prendemos la luz nos espantamos. La iglesia lo habla, las sombras son nuestros demonios. Este hombre está endemoniado. No, este hombre está sacando su verdadera sombra, ¿no? La parte de los procesos de grupos de autoayuda dice que nuestras sombras son nuestros defectos de carácter que nos tiranizan. El coaching dice que nuestra sombra es el nerd o el marrano. Eso es lo que dice el coaching. Mi sombra es mi nerd y no todo el tiempo puedo vivir en el nerd. Por eso ocupo una sustancia secreta que se llama el ser, ¿no? Esa parte donde mi pasado no me... O sea, hay cosas que no ordené, pero que realmente hoy voy a crear desde un salto cuántico. Y Manolo dice que si tú no ordenas tu sombra, no aceptas tu sombra y no amas tu mierda, imposible va a ser el cambio de juicios y actitudes, porque solamente vas a estar en un autofingimiento y en una automentira, ¿no? Ese es el proceso. Al final de cuentas, Jesús, pues es así. Tú eres totalmente sombrío porque tuviste un descoyuntamiento sexual, ¿verdad? Porque el día que te descoyuntaste, a lo mejor viste perros, gatos o agarraste un video pornográfico y eso es sombrío para ti, lo almacenaste. A lo mejor en cuestiones económicas tuviste un descoyuntamiento económico donde te dijeron que eras jodido o donde te dijeron que estabas mal o donde te dijeron que eras pobre y eso es sombrío para ti y lo guardaste. A lo mejor en un aspecto social, un día te paraste, saliste del baño y traías un papel allí pegado en las pompas y te dijeron que el niño puerco o el niño gordo, solamente son suponeres, ¿no? Y entonces fue sombrío para ti, lo guardaste y entonces has metido una serie de situaciones que han ocurrido en tu pasado que te hacen creer que todo ese desmadre del cual se burlaron, del cual ocurrió, del cual no logras justificar como una persona común y corriente, pues te parte tu madre y entonces dices, es mi sombra. Pero esa cosa que se quedó en el cajón, pues está hirviendo, huele a frijol, pues está hirviendo y entonces a cada rato te está saliendo, a cada rato te está saliendo, te está saliendo, te está saliendo. ¿Qué pasaría si lo acomodo? Y en lugar de decir, güey, voy a usar mi lujuria con todas las modelos del jamón y de las que están en los supers, voy a usar mi lujuria con mi esposa. Le voy a mandar fotos a mi esposa. También voy a decirle las cosas puercas que quiero decirle a mi esposa. Eso quiere decir que mi marrano ya está acomodado. ¿Sí? Sí, quedamos un poquito claros en este proceso. Y esa es la sombra. Me La encantó. sombra es, ahora, como lo diría yo, nosotros somos totalmente sombríos. Marqués de Sade dijo que el ser humano era ojete por naturaleza, o sea, sombrío por naturaleza. Y hay otro autor que lo confronta y le dice que el ser humano no es ojete por naturaleza, que la sociedad lo corrompe. Ambos tienen razón, pero por naturaleza nosotros somos sombríos. La Biblia nos explica en cierto momento que la sombra es muy importante porque Jesús vino al mundo o Joshua vino al mundo a convertirse carne de mi carne, sangre de mi sangre y se convirtió con toda la banda, o sea, él conoció a su mujer que andaba de loquilla
y que la trajo aquí, a Pedro que era un ratero, a Pablo de Tarso que era un asesino, y que nos hizo mirar que toda esa gente sombría, pues no era mala, ¿verdad? Podía pasar el mensaje. El ministerio del Evangelio, ¿no, Omar? Podía pasarlo constantemente. Y entonces dentro de este proceso entendemos que lo que primero tenemos que amar como seres humanos, que es lo que nos enseñaron a través de la conquista nos enseñaron a rechazar nuestra sombra, porque hacer sacrificios humanos era malísimo, eras un ruil. Comer pozole, ¿ubican el pozole en México? Pozole, el pozole era de carne de humano, de los guerreros que habían ganado en batalla, ¿no? Te aventabas tu cabeza de humano, no, es horrible. Está muy rico el pozole y Hernán Cortés mandó a meterle cabeza de marrano, pero al final de cuentas eso era así. Entonces, todo eso que hemos tratado de ocultar desde el año 500 o desde el año 3 caña, que así fue como llegó la conquista, año 3 caña en el calendario azteca, todo lo que hemos querido ocultar dentro de estos procesos, pues ha sido nuestra sombra y ha sido nuestro peor dementor, ¿no? Diría Harry Potter, nuestro peor dementor, pero al final de cuentas, este proceso, al ordenarlo, esa sombra se va a convertir en nuestra aliada. Hermoso, va a ser Sí, nuestra aliada. muy padre este tema. Bueno, queridos, son las 10:30 para mí. Ya me sonó la alarma de vaya, acuéstese a dormir. Esto está muy, 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 muy. Entonces, pues sí, seguimos con este tema de la creación del avatar. Si alguno tiene algo especial, acuérdense que para eso está el grupo. Y algo importante, nos pasó Edwin un test, Manolo, que habla de, eh, dice, test, 4 temperamentos, dice que, si contesta Celina, ay, qué miedo. Entonces nos habla que tiene una explicación. Yo creo que es interesante, se vale mucho profundizar en todo esto porque además es responsabilidad de cada uno de nosotros con los usuarios. Al usuario no se, y acuérdense que siempre les he dicho, cada sesión tiene que llevarse algo puesto. No podemos, como contaba Manolo, que lo repetió varias veces, lo de la astillita. Eso no se vale. La persona de la astillita. Entonces, echémosle la gana, trabajemos y bueno, pues ha sido un placer enorme esta noche aprender tanto. Gracias, Manol. No, gracias a ustedes por la confianza y pues recuerden que lo que tenemos de conocimiento y no se comparte, se pudre. Vamos a compartir, porque muchos de los que estamos aquí tenemos demasiado conocimiento y bueno, pues compartámoslo. Gracias Muy a todos. bien. Gracias, gracias, gracias.